Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, como lo habíamos prometido, íbamos a iniciar 1:05 de la tarde. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida y sobre todo agradecer que se puedan dar el tiempo para que puedan participar de este taller que les va a ayudar en muchas cuestiones de, ya sea para procesos de lluvia, escurrimiento de sistemas dendríticos, que ahora posteriormente les voy a explicar de qué trata el software. Bueno, primero que nada, presentarme. Mi nombre es Mayra Villa Izquierdo, soy la actual presidenta del capítulo CEDIARMA OIPM de la UPC. El objetivo de nuestro capítulo es en realidad promover estos conocimientos referentes al área de recursos hídricos y el medio ambiente. Eh, Gracias a este taller que estamos dando en esta oportunidad, vamos a poder expandir más conocimientos sobre el uso del software HMS, la versión 4.6.1, que es la que estamos recomendando en esta oportunidad, que la puedan utilizar para que así puedan aplicar esos ejemplos que el expositor les va a mostrar más adelante. Bueno, primero que nada presentarles también al expositor, él es el ingeniero Francis Cabello Osorio. Él cuenta con una experiencia de 3 años en la elaboración de estudios que contemplan en la hidrología el uso de la aplicación de las cuencas rurales y urbanas, análisis de máximas avenidas, justamente en estas cuencas, drenaje, caminos vecinales y sistemas de drenaje fluvial urbano. Recuerden que este software le va a ayudar bastante a todos los estudiantes de la comunidad estudiantil que pertenecen a la Casa de Estudios, que es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, los que estén llevando justamente el curso de hidrología, el curso de ingeniería de recursos hídricos. Es justamente un software para la simulación de procesos de lluvias, escurrimiento de sistemas dendríticos en cuencas. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida, le doy el pase al ingeniero Francis Cabello Osorio, que ha preparado este video material para todos ustedes y que puedan entender más sobre el software. Asimismo, al final hemos separado un segmento para las dudas y justamente Francis de todo corazón va a poder absolver sus dudas. Te doy el pase, Francis. Gracias, Mayra. Buenas tardes a todos. Vamos a proceder a ver el tema de modelización hidrológica en este software HMS, un software desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y que sirve básicamente para la modelización hidrológica de cuencas y modelos de transformación de lluvia a escurrimiento, ¿no? Bien, vamos a iniciar. Primeramente vamos a revisar un poco lo que es las fases del programa GKHMS. Sí, inicia con la información de lluvia recapitulada por las estaciones meteorológicas. Esta lluvia se tiene que realizar una separación. Ya esta puede realizarse en fases como el canopy, la cual refiere a vegetación, es aquella lluvia que se intercepta por la vegetación y finalmente se evapora. Eso genera una pérdida en todo caso. El tema de surface, la cual refiere a aquellas hendiduras en la superficie terrestre que recolectan esta agua y no permiten que se transforme en escurrimiento. Y finalmente el método LOST, que es la pérdida por infiltración, la cual está más, y es habitualmente la que más se utiliza en estos métodos, y refiere al agua que se infiltra en el suelo, ¿no? Es la pérdida que se infiltra en el suelo, lo que finalmente deriva a obtener la precipitación neta o efectiva, ¿no? Vamos a pasar al método de transformación, la cual permite calcular la escorrentía directa. Este es el método de transformación de precipitación a escorrentía. Pasamos al método de base flow, la cual es sumar la escorrentía directa a la escorrentía básica o los caudales base. ¿Sí? Le incrementamos ese caudal base. Y finalmente también podemos generar un routing o un transporte de tránsito de avenidas en esa cuenca. ¿Sí? Iniciando con la cual permite transitar ese caudal mediante algún río, dándole condiciones geométricas y de características físicas, ¿no?, a ese río. Bien, dentro de los componentes del proyecto en GKHMS tenemos
a los modelos de Cuenca, ¿sí? El modelo de Cuenca, la cual permite ingresar los datos, ya sea de una subcuenca o varias, para generar modelos más complejos. Tenemos el modelo meteorológico, el cual nos permite ingresar los datos de precipitaciones, evaporación, caudales, y asimismo se puede asignar estos datos a las diferentes cuencas, ¿no? Aquí también podemos observar la información de los pluviómetros. Sí. Y finalmente tenemos las especificaciones de control, la cual se trata simplemente de indicarle al programa cuándo debe empezar y cuándo debe terminar de calcular, ¿no? Adicionalmente, se tiene que ingresar en este caso un intervalo de tiempo para realizar esos cálculos. Vamos a proceder a revisar los tiempos característicos que existen en un hidrograma. Sí tenemos D como la duración de la lluvia efectiva. Sí, acá podemos observar que se ha separado la precipitación neta de la precipitación que se infiltra. Sí, tenemos el tiempo base del escurrimiento, el tiempo base, y el tiempo pico que se determina desde el inicio de la precipitación efectiva hasta el punto pico del caudal, ¿no? El tiempo de concentración, que está referido desde el término de la precipitación efectiva hasta el término del caudal que se genera. Y finalmente el tiempo de retraso, o el lag time, que se puede, en sus dos conceptualizaciones, se tiene que en algunos autores miden este tiempo desde el centroide del hietograma efectivo hasta el tiempo pico, u otros autores miden ese tiempo desde el centroide del hietograma efectivo hasta el centroide del hietograma que se genera, ¿no? En general, algunos experimentos en cuencas agrícolas han determinado que este tiempo de retardo, el TR, es igual a 0.6 veces el tiempo de concentración. ¿Sí? Bien, vamos a iniciar con un ejemplo sencillo. ¿Sí? Ese ejemplo refiere a una cuenca de 32 kilómetros cuadrados. Dice que no se distingue ninguna subcuenca. Se ha calculado el tiempo de concentración en 155 minutos y sobre ella cae la siguiente precipitación neta. Es decir, ya se ha separado de la precipitación total. Sí, previamente a esta precipitación el cauce estaba seco, entonces podemos inferir que no existe la escorrentía básica o el caudal base. Y aquí detalla la información del pluviómetro, que el pluviómetro ha recogido, ¿no? De las 2 a 3 horas ha generado una lámina de 5.1, así de 3 a 4, 2.8 y así sucesivamente. Vamos a pasar al programa ahora. Bien. Esa es la interfaz del programa GHMS 4.6.1. Sí, podemos observar en inicio 4 ventanas. La primera ventana está dirigida al espacio de trabajo. Sí, aquí empiezan a generarse los elementos que creamos. A ver, tratar de dibujar aquí. Esta primera ventana, que es donde van a ir apareciendo los distintos elementos que vamos creando, ya sea las subcuencas, las uniones, algunos embalses por ahí, ¿sí? El segundo, esta ventana de aquí, que es donde va a encontrarse para cada elemento que picamos, aparecen cuadrantes que refieren a distintos parámetros, ¿no? Ya podemos ir revisando esos parámetros y manipulando la información de entrada. El tercer panel es el panel de trabajo, este de aquí. Y podemos ver aquí en la forma gráfica de los
de los elementos, ¿no? Esa es una ventana más visual. Y finalmente la cuarta ventana que indica que nos informa de las indicaciones que da el GKHMS, especialmente cuando se producen errores o cuando quizás faltan datos o se han ingresado los datos de manera errónea. Entonces, en el último cuadro nos indica esa parte. Bien, vamos a iniciar, a ver, creando un nuevo archivo. Vamos a la ventana New. Como nombre lo vamos a incluir vamos a iniciar con ejemplo 1. Así vamos a poner utilización. Sí, una pequeña descripción para poder simplificar. Ejemplo 1. Sí, en la locación podemos dirigir para que se guarde ese modelo dentro de una ruta específica. En este caso, yo he creado una carpeta de nombre HMS en el escritorio. Entonces voy a asignar que todos los ejemplos que realice se dirijan a esa carpeta. Y aquí le pico a seleccionar. Sí, y el sistema de unidades por defecto lo voy a trabajar en sistema métrico. Vamos a darle aquí a crear. Bien, ya se ha creado, se han podido completar ya algunos puntos. Podemos ver en la ventana 1 que ya se ha creado el ejemplo. ¿Sí? Se refiere a una cuenca de 32, entonces voy a generar primero un Basing Model Manager. Y aquí a la ventana New. Voy a asignarle el nombre Basing Model. Voy a crear. Aquí ya se encuentra la ventana, el Basing Model. Sí. Como se trata de una cuenca única, voy a hacer uso del elemento, de su Basing Creation Tool, para identificar esa subcuenca. Darle clic aquí. Voy a picar en un punto. Indica que hay que indicarle un nombre. Voy a ponerle su Basing, en este caso, Basing 1. Crear. Sí. Y ahora, si llegamos a picar ese elemento, pueden observar que se genera ahí una ventana para ingresar los parámetros, ¿no? Nos indica que el primer ejemplo que se trata de una cuenca de 32 kilómetros cuadrados, entonces vamos a proceder a completar aquí 32. Y en la parte de aquí, de abajo, pueden observar los distintos métodos que utiliza el GKHMS. Tenemos el método de Canopy, de lo que refiere a vegetación, el método Surface, referido a las hendiduras en la superficie del terreno, y el método de pérdida, ¿no? Nos habían indicado en el ejemplo que se trataba de una precipitación, ya la información que se había recopilado era de la precipitación neta, es decir, no existen pérdidas en ese ejemplo. Entonces vamos a proceder a deshabilitar esa opción de método de pérdida, ¿no? Vamos a la parte superior, aquí lo vamos a poner, ¿no? Nos indica o nos abre una ventana que dice que se está cambiando este método al
o para tener en cuenta que se está cambiando el tipo de método, o en este caso se está inhabilitando, eh, nos, nos indica que nos dice que si están seguros de cambiar este método, le vamos a dar que sí. Vamos a pasar al siguiente, que es indicarle un método de transformación de precipitación escorrentía. En este caso vamos a trabajar con el método de Clark. Esos son hidrogramas unitarios, ¿sí? Y en cuanto al base flow o flujo base, la presentación nos refiere que este cauce se encuentra seco, entonces no presenta escorrentía base, por lo que también vamos a proceder a deshabilitarlo, ¿no? Y vamos, entonces, ¿no? Vamos a deshabilitar ese. Viendo si ¿estás seguro que quieres cambiar ese método? Vamos a darle que sí. Bien, entonces vamos a tener solo activado el hidrograma de Clark para la transformación. Ahora, procedemos a la siguiente pestaña, aquí, a transformación. En este caso hay que indicarle el tiempo de concentración. Sí. A ver, el tiempo de concentración. Referido en horas. Ah, ya, ok. En este caso, en el hidrograma vamos a trabajar con el SCS, sí. La información que de entrada, para el hidrograma de Clark necesitamos un poco más de parámetros. Entonces vamos a trabajar en este caso con el SCS, el hidrograma unitario. Sí, vamos a cambiar aquí, sí. Y aquí el método de transformación. Sí, y acá me refiere a ingresar el dato de lag time, o tiempo de retardo. Sí, en este caso tenemos que el tiempo de concentración equivale a 155 minutos, sí, pero si, citando la información referida a los ensayos en cuencas agrícolas, podemos, a partir de ese tiempo de concentración que se genera en la cuenca, multiplicar por el factor de 0.6 y obtener el tiempo de retardo, ¿no? Entonces, si multiplicamos el... Aquí. En la calculadora. Sí, tenemos 155 minutos de tiempo de concentración multiplicados por el factor de 0.6. Eso nos da 93 minutos. Bien, entonces vamos a irnos a... Sí, ese tiempo de retraso va a ser estimado en 93 minutos. Sí. Bien, entonces, para completar el esquema de la cuenca, vamos a ingresar el tema de, a ver, zinc. Sí, ese elemento es un elemento de llegada, ¿sí? Es decir, todo el caudal que genere la subcuenca finalmente va a ser derivado de ese zinc, la cual tiene la propiedad de encontrar o de generar esos caudales a partir del modelo de escorrentía y de lluvia escorrentía. Entonces aquí en Subbasing podemos ver que especifica en downstream o aguas abajo, enlazar a otro elemento. Entonces vamos a enlazarlo al zinc que hemos creado y podemos dar guardar para poder ver eso. Ahora se puede apreciar que en la cuenca está enlazada al parámetro zinc, ¿no?
Bien. Bien, hemos ingresado ya la información referente a los datos de las cuencas, de la cuenca. Tenemos el área, eh, el parámetro para de transformación está utilizando el tiempo de retraso, ¿sí? Ahora vamos a crear la información vamos a ingresar la información del pluviómetro. Y nos vamos aquí a componentes, a Time Series Data Manager. Sí. Acá, como pueden observar, hay distintos tipos de información que tú puedes agregar. Puede ser eh, un equipo de medición de precipitación, medición de descarga de caudales, medición de niveles de temperatura, radiación, velocidad de viento, humedad, eh, sedimentos, también tenemos nieve, evapotranspiración, de radiación solar, ¿sí? Es que en este caso vamos a trabajar solo con precipitación. Vamos a darle, a ver, nuevo. Sí, a ver, vamos a colocar aquí el nombre de pluviómetro. Pluviómetro 1. Vamos a aquí a crear. Sí, ya está creado. Como pueden observar, en la ventana 1 ya se ha creado esta otra carpeta con información de la precipitación. Solo que al más, igual, de los gadgets de precipitación es el pluviómetro 1 que hemos creado. Aquí, más. Picamos la información que es referente a ese punto y nos abre esta data, ¿no? Y podemos observar que la información es de entrada de precipitación, está dada no está referido a una fecha específica, sino que está aleatorio. Tiene un intervalo de entrada de 1 hora, ¿sí? Entre 2 y 3, 1 hora, 1 hora. Y su duración es desde las 2 hasta las 6. Entonces vamos a ingresar esa información por aquí. Sí, que tenemos el intervalo de tiempo. Vamos a cambiar esa información a 1 hora. Procedemos a ir a la siguiente pestaña. Como se trata de un evento no referido en fechas, podemos colocar aquí otra fecha, quizás 1 de enero de 2020. El tiempo de inicio es a las 2, ¿sí? Y el tiempo final es hasta las 6. Podemos guardar esta información, sí. Procedemos a ingresar a la siguiente pestaña, Table. Ya, aquí ya nos refiere, ya nos muestra la fecha, así que hemos elegido, y como pueden observar aquí, el tiempo inicia a las 2 horas y termina a las 6. Vamos a proceder a ingresar la información que nos menciona el ejemplo. Primero va 5.1. Ok. Por ejemplo, este, para ingresar este tipo de información también hay que tener cuidado porque está referido mucho a la configuración de su sistema. Es decir, si tú en el panel de control ya propio del equipo tienes configurado que tu sistema de decimal utilice o reconozca el punto o la coma en lugar del punto, entonces cuando yo ingreso una información, por ejemplo, así 5.1 y trato de guardarla, no la va a reconocer. Entonces, habría que ingresar quizás 5,1 en ese caso.
A ver, tratar de ingresar esta información así. Voy a utilizar. Me parece que no está leyendo la información. Bien, sí, aquí he abierto un ejemplo así de ya que había trabajado más anteriormente. No sé por qué no estoy trabajando con el punto decimal, ¿sí? A ver si ahí en el chat me pueden comentar si es que a ustedes sí les reconoce el punto o la coma. La cuestión es que hay que trabajar, se tiene que buscar que este gráfico llegue a validarse, ¿no? Este gráfico corresponde a la información de entrada. Bien, vamos a continuar aquí. Vamos a ingresar la data de precipitación. Luego vamos a generar el modelo meteorológico, ¿no? Nos vamos aquí.
vamos a continuar con el modelo meteorológico. Sí, vamos a crear un nuevo modelo meteorológico. Vamos a clicar aquí en New. Met 1, sale a crear. Sí. Aquí. El modelo meteorológico Met 1, vamos a clicar en esta información. Y aquí vamos a trabajar con... podemos ver que para la precipitación está referenciando a un hietograma específico, ¿sí? Vamos a trabajar con el hietograma específico, es decir, va a referenciar la información de el time series data, el pluviómetro que habíamos ingresado. Y ahora en esta nueva versión es importante cambiar esta última opción de Replace Missing de Abort Compute a Set to Default. Porque ese es un problema que se ha generado ya en estas nuevas versiones de HEC a partir del 4, la versión 4. Porque anteriormente en la versión 3.5 no admitía este fallo. ¿Sí? ¿A qué responde? Si detecta que alguna precipitación es cero, como en nuestro caso, en nuestro ejemplo, ¿sí? Tenemos que 4 o 5, la lámina de precipitación ha sido cero. Entonces al no cambiar si no cambiamos esta opción, no te permite correr el modelo. Entonces, más que todo cambiar a la información por default y que trabaje y que genere los caudales, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta para que el modelo no te genere ese error cuando intentes correr. ¿Sí? O sea, pasar a la siguiente pestaña, que es Basins. Sí, acá vamos a colocar que incluya las subbasins. ¿Sí? Y ahora pasamos al siguiente elemento, que es Specific Histogram. ¿Sí? Aquí tenemos la subcuenca que hemos creado, subbasin 1, basin model. Tenemos el subbasin 1, ¿sí? Entonces, a este subbasin 1, como ya les había comentado, el modelo meteorológico permite asignar un pluviómetro a esta subcuenca. Entonces, aquí podemos abrir la pestaña y encontramos el pluviómetro 1, ¿no?, que hemos creado. Entonces vamos a asignar ese pluviómetro a la subcuenca. Vamos a ver aquí grabar. Ya se encuentra ahora asignado. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es las especificaciones de control. Sí. Control Specification Manager. Vamos a crear un nuevo sistema de control. Lo denominamos control 1. Crear. Sí. Ahora en este caso vamos a ir a ese punto. Abrimos la pestaña. Sí. Vamos aquí a control 1. Entonces, ya podemos especificar el tiempo para que calcule. Sí. Vamos a irnos al ejemplo. El ejemplo detalla que de 2 a 6 se ha producido la lluvia, ¿correcto? Entonces, voy a ir aquí. Si hacemos referencia a este gráfico, podemos indicar que aquí de 2 a 6 se ha producido el hietograma, ¿sí? De 2 de la tarde a 6. Entonces, el control podría estar referenciado, claro, de 2 aquí, a las 2 de la tarde, hasta las 6. Sin embargo, si nosotros cerramos o le indicamos que calcule hasta ese tiempo, solo vamos a poder encontrar que se va a sellar la información hasta aquí, ¿no?
Entonces, solo vas a generar esta data. Ni siquiera ha llegado al tiempo pico. Entonces, corresponde en este caso a las especificaciones de control asignar un dato o una hora mayor a la duración de la lluvia. En este caso le podemos poner hasta las 12 quizás. Aquí hasta las 12. Para que finalmente el periodo de cálculo se genere hasta ese punto, ¿no? Hasta aquí. Y entonces, ya explicando eso, vamos a ingresar los datos de control. Entonces nos vamos aquí. Sí, nos vamos aquí al control. La fecha de inicio vamos a colocarla como la misma. 01 de enero. De 2020. La fecha final también va a referir al 1 de enero del 2020. Y el tiempo de inicio lo vamos a ingresar en 0.02 horas. Y el tiempo final, como se le comentaba, hasta las 12. Ahora, para ese caso el intervalo de cálculo se puede generar, se puede utilizar, claro, el intervalo de 1 hora de la precipitación, pero lo que genera eso es que el caudal de salida sea muy poligonal, o sea, tenga muchas puntas, porque es un periodo de tiempo bien, bien amplio. Entonces, si queremos de alguna manera suavizar esa curva, vamos a discretizar mejor ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces le vamos a colocar, en este caso, por ejemplo, 10 minutos. Vamos a calcular. Bien. Si es que alguno de los participantes tiene alguna consulta, me la puede escribir en el chat para poder, no sé, a ver si estamos viendo bien con ese tema del armado del modelo. Mayra, me confirma si es que hay algunas consultas, por favor. Sí, a ver, por el chat del Zoom creo que no, pero Jason, que es el director de asuntos de investigación, no sé si has visualizado por Facebook, si es que hay alguna duda en el Facebook. Yo estoy que veo, pero Daisy Saona Rojas menciona, no me reconoce los datos, dice. Igual en el tiempo de Time Series, ¿se refiere al pluviómetro? Disculpa, Francis, no te escuché bien. ¿Qué me habías dicho? Sí, si la consulta es que no le reconoce los datos en el pluviómetro, que es aquí normalmente. Ya, es que ella solamente dice, no me reconoce los datos. A ver, Daisy, vamos a escribirle. Te comento luego, si no continúa y luego, a ver, lo voy a consultar internamente. Sí, dice sí, al pluviómetro, ya lo he respondido nuevamente. Ajá, Sí, sí, sí. es lo que ella aclara. A A ver si ver, le sí, puedo eso debe ser un explicar. tema a ver, eso puede ser un problema de formatos en el formato de fecha, número. Sí. Aquí, yo lo tengo configurado como español, ¿sí? Pero creo que
Si es que en algunos casos no funciona, deberían configurar el sistema inglés de Estados Unidos. Sí, porque esta configuración ya tiene como símbolo de separación el punto quizás, para que lo pueda reconocer. El de Perú me parece que ha cambiado un poco y dependiendo de cómo han configurado o cómo hayan comprado el equipo, te viene con una configuración específica, ¿no? A ver, voy a tratar de aplicar esto. Que también puede realizar este procedimiento para ver si le funciona. Ya, genial. Sí, ella está que nos mira en la transmisión en vivo por Facebook, así que estoy segura Ah, de ya, que sí, ya, seguirá los pasos. Ujú. Gracias, más ya, bien. Ya si que hay otra consulta, ya te la hacemos saber. listo. Ya, entonces voy a proseguir a ver. Bien, eso en cuanto refiere al ingreso de información en tu modelo, ¿no? Hidrológico. Hemos ingresado todos esos datos dentro de la pestaña Components, acá, en esa parte de aquí. Ahora vamos a ir a la parte de computar, ya a generar los caudales. Vamos a hacerle clic en esa pestaña. Sí, a ver, voy a darle. Vamos aquí a la pestaña Compute. Crear una simulación de corrida. Si nos indica este siguiente cuadro, es la corrida 1, le podemos poner run 1, es el nombre. Vamos a darle clic Next. En caso de que contemos con varios modelos de cuenca, podemos elegir la cuenca que queramos utilizar. En este caso solo tenemos uno, entonces voy a utilizar ese de aquí, el Racing Model. Quiero darle Next. También te dice indicar un modelo meteorológico que he generado, el modelo MET1. Dale clic a Next. Y vamos finalmente a indicar ese control, las especificaciones de control, ¿no? Control 1. Sí. Sí, nos ha generado igual en la pestaña Compute una carpeta de Simulation Runs. Aquí está el Run 1. Como pueden observar en esa ventana 2, nos indica el Basic Model, el modelo meteorológico y el sistema de control que hemos creado. Ahora voy a proceder a correr esta información. A ver, un rato. Aquí. Sí, he utilizado ese ejemplo. Vamos a darle clic. Podemos correr esta información así, haciendo clic en el elemento y con computar, o si no, desde aquí me parece. ¿No? Ok. Y, luego una vez que ya se ha corrido el elemento, vamos a resultados. Aquí está la simulación RAN 1. Esta es la ventana o los elementos que componen los resultados. El primero es una tabla de resumen global. Sí. Aquí nos indica el elemento hidrológico, es cuenca 1, es una cuenca, se trata de una sola cuenca, el área de drenaje y el caudal pico que ha generado es de 25 cubos, ¿no? 25.9 cubos. Igual nos referencia el tiempo de pico, a qué hora se ha generado ese tiempo pico, y el volumen. O podemos generar el volumen en millones de metros cúbicos, o quizás en láminas, ¿no? En milímetros.
Es un cuadro resumen. Sí, ahora, si nos vamos al elemento propiamente, podemos darle clic aquí al gráfico. Ese es finalmente el gráfico que nos va a generar, ¿no? La precipitación. Aquí podemos observar, como ya les había mencionado, la referente a la precipitación eh, efectiva, ¿sí? O sea, la precipitación efectiva. Y aquí es finalmente la generación del caudal, ¿no? De salida. Si nosotros queremos encontrar podemos también utilizar esas tablas. Sí, a ver, tablas de resumen. Aquí también se encuentra el tiempo pico de 25.9. 25.9 en la parte superior. Se ubica aquí. Tiempo pico. Esta parte de acá. 25.9 y está referenciado a las 4 horas 30. Si queremos transponer esta información o ver los resultados en tablas, podemos ir aquí a Time Series Table. Ahí indica el tiempo de cálculo que hemos ingresado desde el inicio, desde las 2 hasta las 12 horas. El tiempo de precipitación va desde las 2 hasta las 6. Hasta las 6. Hasta aquí. ¿Sí? Recuerden que hay un periodo de tiempo cero. ¿Sí? Las pérdidas, el exceso y el flujo directo. Aquí encuentras el basic flow, que esa vez no lo hemos utilizado. Vamos a ver en el siguiente ejemplo, el basic flow y el total flow de salida. Sí. Si hasta aquí tienen alguna consulta, a ver, por favor, Mayra, me lo haces saber. Sí, ¿cómo está Mayra? Ahorita está ocupada. Yo soy el director. Buenas tardes. Soy el editor de investigación del capítulo. Por ahora no hay ninguna consulta. Ok, entonces Gracias. vamos a tomarnos a ver unos 5 minutos para que vayan revisando la salida de datos. Voy para proseguir con el siguiente ejemplo, ¿ah? Perfecto, Francis. Nos Vale, tomamos unos muchas 5 gracias. minutos. Ya, Interesante, listo. gracias. Listo, listo. Ok.
Muchachos, por favor, esperen 5 minutos para que puedan terminar de ajustar todos los datos. Ahorita en 5 minutos Francis se conecta para seguir la explicación. No se preocupe. Buenas tardes, muchachos. Si tienen alguna duda, escribirlo en la página de Facebook para que pueda Francis contestarlo cuando empiece a explicar a continuación el taller, ¿no? Bien, sí, ya probé el tema de cambiar la configuración por defecto del equipo. Si es que sigue sin reconocer el dato, por ejemplo 5.1 sigue sin reconocer, creo que es necesario reiniciar el equipo. Ahorita no lo puedo hacer porque estoy en medio del taller, pero lo pueden probar ahí una vez que termine, ¿no? Reiniciar reiniciar el equipo para que surtan los cambios y a ver, ingresan la información como utilizando ese conector, ¿no? 5.1. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo que hemos preparado. Sí, ese siguiente ejemplo ya es de la unión, es un punto de aforo o un punto de salida A que recoge la información o recoge los caudales de dos ríos, ¿no? El río El Lobo y el río Verde, cada uno con su este, correspondientes áreas, 76 kilómetros cuadrados y 91 kilómetros cuadrados, y un tiempo de retardo, un lag time, de 3.1 horas para el río Lobo y 4.3 horas para el río Verde. También indica que no hay flujo base en ese caso. También podemos observar que el intervalo de tiempo que es utilizado para la recolección de los pluviómetros es de 20 minutos, ¿sí? Me parece en este caso el pluviómetro 1, sí, tenemos dos pluviómetros. El pluviómetro 1 es representativo del río Lobo, si se encuentra, es el que ha recolectado la información para el río Lobo, y el pluviómetro 2 es representativo del río Verde, ¿no? Sí, tenemos cada cuenca a la que corresponde un pluviómetro respectivo, ¿no? Estas precipitaciones, las precipitaciones registradas son las siguientes, ¿sí?
se muestra ahí en pantalla. Y además, en este caso se está indicando calcular la precipitación neta por el método del SCS. Ahí nos menciona que el río Lobo tiene una abstracción inicial de 16 milímetros y el río Verde una abstracción inicial de 12 milímetros. Este parámetro se puede, está relacionado al número de curva, a partir de las dos ecuaciones que se muestran en la parte inferior. Si ese número de curva lo podemos obtener de tablas que se encuentran en la bibliografía del 20 Show, ¿sí? y están referidas a qué tipo de suelo, a qué grupo hidrológico de suelo se representa, y además qué pérdidas, más que todo, ¿no? Por ejemplo, este número de curva, es un valor que va desde 0 a 100, siendo 100 el valor que corresponde para superficies que no presentan infiltración, ¿no? Bien, entonces vamos a proceder a ingresar los datos de esta cuenca. Sí, vamos a generar un nuevo archivo. Vamos aquí a New. Vamos a identificarlo como ejemplo número 2. Vamos a proceder a ingresar una pequeña descripción. Luego en localización vamos a indicar también que trabajen en la misma carpeta anterior. HMS, ejemplo 1. Que se trabaje solo en HMS. Sí, esta es la ruta en la que va a trabajar. Para seleccionar. Y definimos el sistema de unidades por default como el sistema métrico, ¿no? Crear. Bien. Vamos a crear ahora el sistema el modelo de cuencas. Si nos vamos aquí en componentes, Basic Model Manager. Sí, voy a crear aquí un nuevo denominado ponerle dos ríos. Sí. Crear. Aquí está nuestro modelo de cuencas, dos ríos. Sí, aquí tenemos dos cuencas que contribuyen a un mismo punto. Vamos a crear esta primera cuenca aquí como este elemento, su Basic Creation Tool. Vamos aquí, picamos. El nombre de este elemento va a ser del río Lobo, la cuenca que representa el río Lobo. Así que vamos a dar aquí a crear. Y ahora vamos a definir el otro elemento. Aquí tenemos otro elemento que representa el río Verde. Sí, vamos a aquí a crear. Y como había mencionado en el primer ejemplo, estas dos cuencas, o la recopilación, la generación de escorrentía en estas dos cuencas, va a llegar finalmente a este punto de salida, ¿sí? Generado por este elemento llamado sink creation o sumidero. ¿Sí? Entonces voy a crear ese sumidero aquí. Voy a llamar el punto A, como se refería en el gráfico. Voy a crear. Bien, entonces ya he generado el esquema de esos. Ahora voy a ingresar aquí el elemento río Lobo. Tenemos aguas abajo. Voy a enlazarlo al sumidero A. ¿Sí? Sí, ya está enlazado el sumidero A. Y esta cuenca tiene un área de... A ver,
de 76 kilómetros cuadrados. Sí, 76 kilómetros cuadrados. Tenemos en cuanto al método de vegetación o canopy, no está habilitado. El método de hendiduras o de superficies ahí en el terreno tampoco no está habilitado. En este caso sí vamos a utilizar el método de pérdida, ¿sí? Podemos elegir aquí con los diferentes métodos que presenta el GEC. Vamos a utilizar el SCS curva número, ¿sí? Curva número nos indica que se está cambiando el método de trabajo. Vamos a darle aquí que si queremos ver, ¿no? Y el método de transformación también va a ser el SCS. Sí. El base flow, en este caso tampoco no vamos a generar un base flow. Vamos a darle inhabilitado. Vamos a guardar esa información. Bien. Del mismo modo vamos a proceder a ingresar los datos. A ver, primero vamos a irnos aquí a la pestaña de pérdidas. ¿Sí? Sí, como pueden observar, una vez que yo habilité el siguiente método, se adicionó una pestaña en la parte de aquí, superior. Se habilitó esta pestaña de aquí. Sí, entonces vamos a irnos acá, pérdidas. Aquí podemos trabajar con el curva número. Sí, el ejemplo nos menciona que es curva número para el río Lobo es de 76. 76. Y lo que refiere a impervious es el porcentaje de superficie impermeable. Esto, ¿en qué lo utilizamos? Puede ser que algunas cuencas presenten áreas urbanas, ¿sí? Entonces, estas áreas urbanas sufren o tienden a ser más impermeables que un terreno natural, ¿no? En un terreno natural, por lo general, la infiltración tiene mayor asidero cuando la lluvia se cae sobre ella. En cambio, en áreas urbanas, estas superficies están rellenas con concretos, hay veredas, hay pavimentos, cuyo coeficiente de escorrentía es más elevado. Entonces, si nosotros calculamos dentro de nuestra cuenca un área urbana, si queremos que el modelo sea un poco más robusto, podemos cercar esa área y colocar como porcentaje, ¿no? Entonces, va a definir, el programa va a identificar esa área y le va a colocar un coeficiente mucho mayor para que genere mayor escorrentía, ¿no? Eso es más que todo para el coeficiente de impervios. En este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a dejarlo como tal. Vamos a guardar esto aquí. Ahora vamos a ingresar los datos en Río Verde igual. Vamos abajo, vamos a enlazar al punto A. Río Verde tiene un área de 91 kilómetros. Si deshabilitamos esta información, cambiamos el método de pérdida. Vamos a deshabilitarlo. Vamos a guardar estos datos. Ahora nos vamos a pérdidas. El curva número al cual es asociado esa cuenca es de 81. Ahí dentro del método de transformación vamos a colocar el tiempo de retraso, el cual está estimado en 4.3 horas para el Río Verde. 4.3 horas.
Sí, tenemos 4.3 horas por 60 minutos. 258 minutos aquí en la... Sí, y para el río Lobo teníamos, a ver, tenemos 3.1 horas. Claro. 186 minutos. Sí. Bien, entonces ya hemos ingresado toda la información referente a ambas cuencas, ¿no? Tenemos las áreas, y les hemos indicado un tiempo de retardo para que pueda generar ese hidrograma. Sí. Ahora procedemos a pasar a ingresar la información de Time Series Data. Si generamos también precipitaciones, un equipo de precipitación o un pluviógrafo. Sí. A ver. Aquí tenemos que ya crear dos pluviógrafos. Sí. Pluviógrafo 1. Pluviógrafo 2. Tenemos este pluviógrafo 1. Procedemos a ingresar el intervalo de tiempo. En este caso, como se puede observar en la información, el intervalo de tiempo para ambos pluviómetros, son 20 minutos. Un intervalo de tiempo de 20 minutos. Voy a cambiar aquí. Despliego el elemento. Voy a designar las horas, ¿no? Desde las 8 hasta las 9:40. Puedo referenciar al 2020. Y 40. Como ya habíamos visto, si ingresas esos datos manualmente igual. Aquí todavía no lo ha. 3.2. Bien, en este caso sí ya he podido ingresar la información. Como había consultado ahí uno de los participantes, sí, lo que hice fue cambiar la configuración del equipo al sistema inglés. Sí, cambié el equipo al sistema inglés. No lo he reiniciado, pero he cerrado el programa. Lo he cerrado y lo he vuelto a abrir. Entonces ya, felizmente ya en este caso ya me he podido reconocer los datos y me ha podido generar el gráfico, ¿no? Voy a proceder de la misma forma a ingresar los datos para el pluviómetro 2. Si tenemos un intervalo de 20 minutos. Y los datos de entrada son... Sí, del primero, desde las 8 hasta las 9:40. Vamos aquí a tabla. Sin descargar.
Bien, entonces, a ver, hasta ahí les voy a dar un par de minutos para que puedan completar esa información. Sí, ahí les dejo el ejemplo. Hasta aquí, a ver, si tienen alguna consulta y me lo haces saber, quizás en el chat o es Jason a través de, si tienen preguntas en Facebook quizás. Sí, muchachos, si tienen alguna pregunta, por favor, mediante el Facebook, para que le pueda contestar Francis. Por ahora no hay ninguna pregunta, Francis, ni Ah, por ya, el Facebook ni por el Zoom. Todo ok, está muy claro. ya, ok, vamos bien entonces. Sí, estamos muy bien, Ya, Francis. Gracias. ya, entonces vamos a ver, a continuar con la información. Ya hemos detallado la información para cada pluviógrafo. Se ha ingresado esta data. Vamos a proceder al siguiente paso, que es los modelos meteorológicos. Sí, vamos en componentes. Mm, Componentes, modelos meteorológicos. Crear uno nuevo. Lo vamos a denominar MET1 también. Sí, lo vamos a dejar como MET1. Crear. Se crea el modelo meteorológico aquí. Tenemos igual precipitación y etograma específico. Sí, todo lo demás lo hemos dejado, no estamos utilizando datos de evapotranspiración, de nieve. Igual aquí, replace missing está como que abortar cómputo una vez que encuentre un dato cero, ¿no? Hemos ingresado dato cero, entonces lo más, en general, al realizar tus cálculos, es cambiar eso a set to default, para que puedan generar, para que pueda procesar sin ningún inconveniente. Y vamos aquí al specific histogram. Aquí, en Met. Vamos todavía a proceder aquí a la segunda pestaña, que es Basins. Sí, tenemos el modelo de cuencas, dos ríos, y dice incluir subbasing. Vamos a ponerle que sí, incluya las dos subcuencas en este caso. Luego pasamos al specific histogram. Sí, y ahora aquí en específico ya todavía no podemos ya encontrar ambas subcuencas, el río Lobo y el río Verde. Sí, entonces aquí le podemos asignar, como mencionaba el ejemplo, el pluviómetro 1 es el pluviómetro representativo del río Lobo, es decir, podemos asignar ese pluviómetro 1 al río Lobo y podemos asignar el pluviómetro 2 al río Verde, ¿no? Es un representativo de cada uno. Sale aquí a guardar. Eso que todo, básicamente. El modelo meteorológico nos ayuda a que la información que hemos ingresado en Time Series Data, poder asignarla al Basic Model. Es como relacionar, relacionar el Time Series Data con el Basic Model a partir de un solo elemento, ¿no? Los modelos meteorológicos. Sí, ahora vamos a proceder al siguiente componente, que es el control de especificaciones. Sí, vamos a un nuevo control. Sí, el control lo vamos a especificar en el día de entrada. Inicio va a ser el 1 de enero. Desde las 8. En este caso lo vamos a extender hasta como ya les había comentado, tiene que ser un periodo mucho mayor a las 9:40, que es donde se produce la lluvia. Vamos a extenderlo hasta
hasta las 18 horas. Sí, y el intervalo de tiempo lo vamos a indicar, como en este caso la lluvia está ingresando con valores de 20 minutos, el intervalo de tiempo para la lluvia es de 20 minutos, vamos a trabajar en este caso con 5 minutos para el intervalo de tiempo del cálculo. Grabamos esta información y bien. Ya hemos procedido a ingresar todas las datos. Vamos a pasar a la siguiente pestaña, que es el cómputo. Y aquí también vamos a generar un nuevo cómputo, Simulation Run. Vamos a ponerle Run 1. Next. Enlazamos el modelo de cuencas, que es Dos Ríos. Enlazamos el modelo meteorológico, 1, y el control, 1. A ver, vamos a proceder a correr esta información. Aquí está especificado dentro de la ventana 2 qué modelo está llamando o ha enlazado. Damos clic derecho, podemos correr con haciendo clic derecho aquí, o también con este icono que se encuentra en esa parte superior. Entonces vamos a darle aquí a computar. Bien, no encontró ningún error. Sí, entonces vamos aquí a close. Vamos a proceder a visualizar los resultados que se encuentran en la simulación que hemos creado. Run. A ver, vamos al Global Summary. Aquí tenemos los elementos hidrológicos que hemos creado, cada una de las cuencas. El punto A es la suma de ambas, ¿sí? Porque ambas están enlazando ese punto, entonces es la suma de ambas. Sin embargo, el tiempo pico sí es distinto, ¿no? Porque eso ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Es porque el tiempo pico no es esencialmente la suma de ambos. Sí, el orden que se produce cada uno. Ver el río Verde. Voy a hacer para el río Verde. Ese es el gráfico. Incluso como les había mencionado, el tiempo de control incluso está cortando un poco aquí a ver, voy a explicar cómo está. Incluso está cortando aquí un poco el hidrograma. Entonces sería en la siguiente corrida extender este tiempo, ¿no? Siquiera unas 24 horas para poder ver que este hidrograma termine de finalizar o su comportamiento hasta la salida, ¿no? Y en eso es lo que corresponde al río Verde. Aquí en la parte superior pueden observar cómo se genera o de la precipitación neta, lo que finalmente escurre, ¿no? La precipitación efectiva está representada por color azul, y la parte roja está representada por el flujo de agua que se infiltra finalmente en el terreno. Vamos a ver esta información dentro del río Lobo. Aquí el gráfico también va por esta curva. Y finalmente en el gráfico sí. Aquí podemos observar por qué no necesariamente es el caudal pico para el punto A, no necesariamente es el caudal pico para ambos, no es necesariamente la suma. A ver si podemos observar aquí. El punto pico
del río Lobo, quizás. Sí, el río... No, el río Verde se encuentra aquí, sobre el río Verde. Y para el río Lobo el tiempo pico se encuentra acá, ¿no? Entonces, como pueden observar, ¿por qué hay ese cambio? Es básicamente por el tiempo de retardo, ¿no? Como la información de entrada, los tiempos de retardo son muy distintos, entonces esos picos no se producen al mismo tiempo. ¿Qué pasaría, claro, si el tiempo de retardo para ambas cuencas es similar? Entonces, ahí sí tendríamos propiamente una suma matemática y el caudal pico correspondería a la suma de ambos, ¿no? En este caso no ha sido no ha sido el ejemplo, por eso esta información es la suma de este punto quizás y de este punto, ¿no? Que no corresponden al caudal pico, por eso la diferencia. Bien, vamos a incrementar el tiempo de control para poder ver el desarrollo de esta curva hasta que termine de atenuarse. Sí. Incrementar, entonces voy aquí a las especificaciones de control, voy a incrementar este valor hasta las 24 horas. Sí, 24 horas. O, claro, las 00 horas del 2 de enero. Sí, acá me ha corregido el programa. Entonces voy a guardar. Voy aquí, computar. Nuevamente. Cancel. Bien. Aquí ya puedo observar que he incrementado incrementando ese valor, puedo ver hasta el punto donde se atenúa el hidrograma, ¿no? Bien, si hasta aquí hay alguna consulta, si todo se ha entendido, si algún paso que no se ha visto, me lo pueden escribir en el chat o comentar ahí en Facebook y Jason me va a indicar sus consultas, ¿no? A ver, por ahora todavía no hay ni una consulta, Francis, todo está muy claro, por lo que Ah, ok, veo. ok. Ok, entonces, bien, creo que sí, de lo que estaba proponiendo, hemos avanzado bien, se ha Sí. terminado casi el taller en 1 hora y media. Algunos, algunos alcances que, a ver, les puedo decir para que pueden ir trabajando, sería, en caso, ese número de curva se utiliza, por ejemplo, para calibrar cuencas, es decir, si tú mides en campo algún caudal, por ejemplo, digamos que el caudal en campo medido para este ejemplo resulte ser no 25, sino quizás llegue al valor de 30. Entonces, tú modificando ese parámetro de número de curva, puedes lograr que esta información o que este pico se traslade, ¿no? Hacia ese punto. Entonces, para eso sirve ya el tema de calibración en esas cuencas. Y, pues, claro, ese es un parámetro, como se tratan de modelos que transforman lluvia en escorrentía, siempre hay que ver siempre hay que aferrarnos a un caudal de referencia. Tenemos que tener un caudal de referencia, ¿no? Para poder calibrar el valor número de curva. Luego, a ver, para trabajos finales, quizás el tema de hietogramas pueden revisar en este caso, para el caso de hietogramas, a ver, el método del bloque alterno, porque conseguir la información del hietograma es sí, también complicado aquí porque los equipos meteorológicos normalmente no están adaptados para generar estos pluviogramas. Entonces, estos pluviómetros, sí, entonces pueden utilizar el método hay tormentas de diseño que ha generado el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Eso se encuentra también en el 20 Show, que a partir de un dato máximo, que en este caso puede ser, tú analizas o
estadísticamente la precipitación máxima en 24 horas, estimas una lámina de diseño, y esta lámina de diseño tú la puedes disgregar, ¿no? A partir de estos modelos de tormentas, y le llaman tormentas de diseño, para que puedas finalmente generar este hietograma de entrada. Es otro de los datos que casi no se encuentra mucho en revisión de bibliografías. Por lo general, el CENAMI nos brinda datos de precipitación máxima en 24 horas, y a partir de eso nosotros tenemos que trabajar y generar, ¿no?, nuestras tormentas, generar nuestros hietogramas. Bien, sí, como les mencionaba, también el tema de, a ver, meteorológico, el replace missing, cambiar a set to default, porque en el otro caso, abort compute no te permite. A ver, puedo hacer la prueba aquí, sí, con abort compute. Voy a intentar correr esta información y va a generar un error, ¿sí? Me dice que, por ejemplo, ha botado 172 valores negativos o 0. Entonces, esa es la falla que tiene No, no es la falla, sino que es una nueva incorporación de un elemento que en la versión 3.5, que es la que he trabajado, no la tenía, ¿no? Es una nueva incorporación que habría que anotarla también ahí. Sí, si es que no hay otra consulta, creo que podríamos proceder a terminar el taller. A ver, perfecto, Francis. Ahora voy a chequear si hay alguna consulta. Ok, listo. No hay ninguna consulta. Más bien, agradecerte de verdad por tu tiempo, Francis. De verdad está muy interesante el taller sobre KHMS. Es muy interesante y muy importante para poder ver, como tú dices, ¿no?, el diseño y poder tener diferentes tipos de parámetros para poder que realicen sus trabajos tanto en recursos como en hidrología. Más bien, muchísimas gracias, puedo repetir, Francis, por tu tiempo y por darte el tiempo de realizar los 2 talleres para el capítulo SD Arma del UPC. También agradecerle a todos los participantes, tanto por la vía de Zoom y la vía de Facebook. Gracias por su participación. Se le entiende que bueno, por los diferentes tipos de motivos que está pasando en nuestro país, no hemos tenido tantas visualizaciones. Sin embargo, este video va a estar plasmado en el YouTube para que puedan observarlo y verlo cuando digamos, en cualquier momento, para que puedan analizarlo, y cuando necesitan ayuda para su trabajo, lo van a poder ver para que les haga más fácil y puedan realizar sin ningún problema. Más bien, bueno, eso sería todo. Más bien agradecerte a ti, Francis, y a todos los que nos han acompañado por ahora. Muchísimas gracias a todos y no se olviden seguirnos en nuestras páginas, tanto en Facebook como Instagram, y también en nuestra página de YouTube. Va a estar los colgados de todos los videos, tanto como los talleres anteriores que hemos hecho y este taller, ¿no? Para que se puedan ayudar en sus proyectos, tanto laborales como académicos. Gracias. Listo. Gracias. Hasta Gracias, luego. Francis. Hasta luego, Terminamos. Francis.